El día viernes, más de 30.000 pasajeros perdieron sus vuelos en Argentina. Escuchamos el debate entre los panelistas de La Nación Más y los sindicatos con el gobierno. Pensamos qué peligroso naturalizar. Sí. Es esto, ¿no? Gente que no puede viajar, las valijas amontonadas, los piqueteros del aire haciendo lo que se le canta, perdón, lo que se le canta. Sí, el forro de eso, sí. Mafiosos del aire, le dije yo hoy temprano. ¿Está mal? No, mafiosos Extorsionadores del aire, son una mafiosos mafia. del aire. Son una mafia. Casta del aire, dijeron por ahí también. Casta del aire. Aeronáutica, dijeron también por ahí. Pero enseguida vamos a ver a las víctimas, a los rehenes. Y nos vamos a dar cuenta de que no es joda esto, no es una anécdota, no es una noticia más. A mí me gustaría que primero escuchemos y veamos lo que tiene para decir Fabián Lombardo, de Aerolíneas Argentinas. Presidente. Se lo dijo a Marina. Presten atención a los datos y también a la vehemencia, porque tenés que tener vehemencia para poner en contexto qué es lo que pasa. ¿Lo escuchamos? Por supuesto. 319 vuelos afectados, fueron cancelados, 37.000 pasajeros afectados. La verdad que bastante difícil para una situación como en la que está Aerolíneas en este momento, y recién los escuchaba. Y una de las cosas que más nos afecta es la caída de ventas. Claro. Esto se traduce en que las reservas, por ejemplo, en el mercado doméstico nos cayeron un 20% desde el jueves pasado. El viernes había sido el paro. Y bueno, y esto obviamente repercute también en el tráfico internacional y en la marca de la empresa. Entonces, además de los 2,5 millones que nos cuesta este paro hoy, lo que nos genera futuro con la caída de ventas. Números, ¿no? Números para una Argentina empobrecida. Mira, hoy a la tarde planteamos esto, Luis, Pablo, querido. Viste que el kirchnerismo se jacta hablando de la transferencia de los pobres a los ricos. Sí, que el dinero va para los bolsillos de los más enriquecidos del país y los pobres siguen muriendo de hambre. Aerolíneas Argentinas es el ejemplo más claro de que los pobres subsidian a los ricos. Los chicos que nunca viajan en avión, que se mueren de hambre en el conurbano, que están a merced de las balas de los narcos, por ejemplo, en la Ferrere, son los que cada día, con su esfuerzo, con su trabajo, pagando la comida, están bancando a los ricos que pueden viajar en avión y a los millonarios y privilegiados pilotos de Aerolíneas Argentinas. Ni más ni menos, Pablo. Aerolíneas Argentinas es parte de la batalla cultural Sí, total. del Estado que toma como rehén a determinadas áreas Total. que deberían ser financiadas o en todo caso administradas por el sector privado. Sin duda. Las aerolíneas de bandera han tenido una gran discusión en el mundo y han tenido soluciones para los problemas que generaban aerolíneas de bandera en países muy desarrollados y con una economía mucho más pujante que la nuestra. Un país quebrado, con gobiernos que quebraron en nombre del Estado al país y a su economía, todavía pugna por sostener una economía de bandera como privilegio de esa misma casta aeronáutica. Esa fue de Franco Moguete, el secretario de Exacto. Transporte, la denominación, Ayer, verdad. que quiere mantener los privilegios. Y hoy mostramos, Edgardo Llano, el sindicalista, y además con una ostentación. Porque decime si paralizar y perjudicar a 37.000 pasajeros mientras te vas a España con tu familia no es una provocación en la cara de los ciudadanos. Es una provocación en la cara. Y no solamente es una provocación en la cara, sino que es una agresión y una violencia para los verdaderos rehenes de estos piqueteros del aire. La producción de este programa es un laburo espectacular. ¿Sabés lo que hizo? Extrajo los testimonios, yo te diría más extremos. Me gustaría que escuchásemos todos y viésemos, pero con mucho detenimiento, el testimonio de Julieta, que tiene que buscar una médula ósea y tiene solamente 50 horas para hacerlo. Mira. Ya, cuanto más se demora, yo ahora no tengo la médula, pero supongamos que yo la tuviera, Sí. se demora tal que las células se van muriendo con el transcurso de las horas. Repetime eso último. Cuanto más se demora, Las células van muriendo con el transcurso de las horas. Las células madre de la médula ósea van muriendo con el transcurso de las horas. ¿cuánto Si yo tiempo me demoro, tienen? Sí. Y en este transporte voy a tener 50 horas como máximo, no puedo superar las 50 horas.
pero no voy a llegar a las 50 horas. Pero supongamos que yo llegara a Argentina y me encontrara con un inconveniente así dentro de 3 días, cuando vuelva con la médula, esto sería un gran problema, porque podría superarme las 40 horas. Dios mío. Es terrible. Este testimonio que es un testimonio que tomó Cristina Pérez en Radio Rivadavia, tremendo. Demuestra que se cagan en todo, que no les importa. Dice, nosotros queremos que nos aumente el salario y no nos importa nada. Ni siquiera es el salario. Yo creo que además de eso quieren mantener los privilegios y además en el fondo es que no se bancan este modelo político que ha ganado las elecciones. Esta gente básicamente quiere atentar contra el gobierno democrático de Javier Milei, que puede gustar mucho o poco nada, comete un montón de errores, pero básicamente acá hay un intento también por horadar un gobierno democrático. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque ellos no gobiernan. Acá no hay una cuestión de ideología. Hay muchas aerolíneas de banderas que gobiernos de izquierda las cerraron. Tabaré, Vázquez y Pepe Mujica con Pluna, por ejemplo, en Uruguay. Lo mismo pasó con Lula en Brasil cuando sucedió la situación de Bari. Es decir, no es un tema de ideología ni nada. Es un modelo de tratar de horadar al gobierno y mantener los privilegios. ¿Es político, Pablo? Totalmente político. Edgardo Llano tiene en su avatar de Twitter o de X una foto con Cristina. Y sí, claro. Una foto con Cristina. Claro. Viró... acicateaba al resto de los sindicalistas diciendo que le iba a hacer la resistencia para que caiga Macri. Y ahora es exactamente lo mismo. Que nos chupen algo, dijo, ¿te acordás? Sí, escatológicamente. Eso. Qué impresentable, ¿no? bueno. Porque además ni siquiera ponen sobre la mesa un debate inteligente. No, ¿viste? bueno, pero son conozco a mafias que han tenido un respaldo político formidable y es un respaldo político que ha quedado sostenido por una trama. Ahí Ahí acá está. es, ¿no? Qué no es el lindo, avatar, ¿no? En no es el España avatar, con toda su familia, sino ¿no? en la foto, Qué de lindo. perfil. Decirlo. Secretario General de APA, Exactamente. presidente de FAPA, todos ellos, ¿no? Exacto. Y listo. De la CTA, en teoría son de izquierda, ¿no? Sí. Eh, Qué lindo, son de qué, se van a España, sí. se van a España. Y viajan todo en 6 primera. días. y Sí. porque, y viajan todo en porque primera. el pasaje le sale casi nada. Ah, Pagan los impuestos. clase- nada más. no, en Sí que lo turista, pagan. en el gallinero no. Por eso, hay un cambio de época. Eso. El desafío para el gobierno, porque nos podríamos ir con la descripción de estos personajes, el desafío del gobierno es interpretar ese hartazgo de la gente, como de hecho fue lo que interpretó para llegar a ganar las elecciones, pero ahora más difícil es llevarlo a la práctica. Por eso le preguntaba recién a Insausti, que Sí. era el titular de la ANAC con Macri. Interesantísimo. ¿Está en condiciones el gobierno, por ejemplo, de decretar o de establecer Esencialidad. la esencialidad y de hacerla cumplir? Pregunta, ¿y de poner piloto de la Fuerza Aérea? Es pregunta, ¿eh? Sí. Y poner piloto de la Bueno, Fuerza Aérea. bueno, a ver, por lo pronto- Alguien entiendo que... Tiene esa idea. Comentó esa posibilidad. Yo no sé si es viable, no lo tengo en claro, la viabilidad de lo mismo, pero planteó el tema porque sé que se conversó. Nunca bueno, se anunció. No se pueden hacer experimentos, digamos. Hay que pensarlo bien. Acá La esencialidad se puede aplicar, sí, son soluciones obviamente. estructurales. Sí, pero obviamente como le- tenés que tener con qué, ¿no? Porque una cosa es decirlo y No, otra cosa es hacerlo. Obviamente lo podés hacer, pero después hay pasos, instituciones. Hay que ver qué pasa con la justicia laboral, ¿no? Que la justicia laboral está colonizada por el Sí. kirchnerismo o fue colonizada durante 20 años. La Cámara Nacional Laboral, sobre todo. Obvio. Yo tuve en mis manos un cuadro de los jueces del fuero laboral de hace 2 años. Mamita, qué mafia. Y sus decisiones, ¿eh? Mamita, qué mafia, qué mafia. O sea, laburan para el kirchnerismo, para el peronismo. Recalde en algún momento va a tener que responder a todo eso, ¿eh? Recalde es el dueño, el dueño de una parte del fuero laboral, de una parte grande, ¿eh? Y de una parte de Aerolíneas Argentinas también, porque colonizó, te robo tu palabra, gran parte de la estructura de Aerolíneas Argentinas, de proveedores, cuestiones de recursos humanos, cuestiones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Con mucha gente de la cámpora, del kirchnerismo y amigos de Máximo Kirchner. Recién vimos- Manejó Aerolíneas, vos te Claro, recordás. sí, Me sí. está, ¿Y escribiendo, cómo? me, está, me está escribiendo un ex directivo de Aerolíneas y me dice no se puede reemplazar con pilotos de la No, Fuerza por eso lo Aérea pregunté. por las habilitaciones. Sí, exacto. sí. Por eso hay que ser quirúrgico en esto. Porque acá viste,
vos podés tener un discurso, decir vamos a fondo. De hecho, fue fuerte. Echar a 3 pilotos es una... Bueno, lo sacaron a Viró del directorio. No es menor sacar a Viró del directorio. ¿Ya lo hicieron? No está claro todavía. No está claro todavía. Es una acción cosa política. es el anuncio. Sí. Acá es operativamente. Yo creo que gran parte de esos de estos 37.000 pasajeros que hoy fueron perjudicados quieren saber, ¿se puede o no se puede correr a este tipo de sindicalistas? Bueno, Creo que va a miremos. recibir una denuncia penal, Viró. Claro. Va a recibir una denuncia penal porque es empleado de aerolíneas. Claro. Y Bueno, ocupa un cargo en aerolíneas. dentro de un ratito Camila les va a contar Mirá, una tenés- historia dentro de un ratito. Empiecen a agarrarse, ¿eh? Del otro lado, yo sé que viernes, que empiecen a agarrarse porque les va a contar una historia tremenda. ¿Qué me decías, Pablo? Perdón. No, que tenés que reemplazar 800 pilotos de Boeing 737 y 330 pilotos de Embraer. Es un poquito mucho. En el estado también en que está la Fuerza Aérea, que está tratando de reconstruirse. Sí, un poquito mucho. Estamos Bueno, complicados por todos lados. miren y escuchen. Nosotros recién escuchamos a Julieta, que tenía que buscar una médula ósea y tenía 50 horas para hacerlo. Escuchen el testimonio de esta pasajera que tenía que viajar y que era un regalo de sus hijas por el cumpleaños y como celebración de haber superado una enfermedad. Creo que mi caso es uno más de todos los que están acá, cada uno tiene su historia. Yo vengo de una enfermedad, operaciones, entonces el regalo de mis hijas para mi cumpleaños, que fue el 11, era este viaje a las cataratas. Y estoy emocionada porque se tuvo que programar todas, las dos tienen hijos chiquitos que van al colegio, gente que la pueda llevar, viste, a los chicos, quedarse. Entonces no es solamente el viaje en sí, que ya de por sí es muy feo. ¿Vos viste esa mujer? A ver, ¿por qué? ¿Por qué 4 tipos? Yo sabés que me cuestan. Yo sé que hay que hacer quirúrgico, sé que hay el tema de reemplazar los pilotos. Bueno, No, no yo se no puede sé, hacer. pregunté. Pregunté, yo ¿se tampoco puede? sé, no Sí, somos hay que ser expertos. inteligente. Patricia Bullrich. Hay que ser práctico, inteligente y tener consistencia y sustancia. Patricia Bullrich el domingo nos anticipó que habían discutido en el gabinete el equivalente a estos paros, a colocarlos en el delito de bloqueo, Claro. como bloqueas una empresa, y vos lo podés encuadrar. Ahí dentro de un Como rato también hacemos vamos ya a no con hablar. los camioneros, por ejemplo, y hay gente detenida. Exactamente. Dentro de un rato vamos a hablar de esto con Florencia Lieto, que está acá, ¿no? Pero son posibilidades que hay que hablar. Lo que no se puede sostener es esto, no se puede sostener más. No. Y sabés que además, Luis Pablo, probablemente muchas de las personas que querían viajar hoy o la semana pasada o a posteriori, porque esto todavía no está zanjado este conflicto, quizás no sean votantes de Milei. Es más, es altamente probable que no todos sean votantes de Milei y que no todos sean votantes del macrismo, del PRO, de lo que se aprueba. Esta gente necesita viajar. Y se empieza a generar un consenso social, resuelvan el problema. Es decir, los gremiales